La tertulia de cierre de mercados. Las 5:40 de la tarde. Me lo he pensado bastante, antes de decir lo que voy a decir, porque no sé si debía decirlo o meterme en este terreno, pero lo voy a hacer. Lo digo porque hace unos días una persona me dijo que por qué no invitaba más mujeres en el programa, que había unas gestoras que eran excelentes en el sector en España. Le contesté que si me decía eso, o si me proponía eso, era porque no se había escuchado nunca cierre de mercados. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gestor y socio director de AFS Finance. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Victoria Torre, directora de análisis de Selbank. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía que no sé si debo meterme o no en este terreno, pero yo siempre insisto a toda la gente del equipo, por ejemplo, a Ariel Mayagüe, nuestro productor, yo le digo, me tienes que buscar más mujeres que sean gestoras, en el sentido, yo no sé si debo, pero porque le dan un punto, no sé si de sensatez también. Reconozco que a mí me gusta muchas más veces escuchar a una gestora que a un gestor. No sé si de verdad es algo que en lo que estoy totalmente equivocado, lo digo, pues no sé, pues igual que cuando te habla tu madre o tu padre, ¿no? Que te hablan de manera diferente, o tu hermano, no sé. Bueno, efectivamente, yo creo que las mujeres somos diferentes y tenemos puntos de vista diferentes, con lo cual a la hora de tomar decisiones utilizamos otra parte del cerebro diferente a la que utilizan los hombres, y esto hace que a los oyentes... A tanto no quería yo llegar, no, ¿verdad? Realmente, bueno, y es un poco mi especialización, ¿no? La importancia de los factores psicológicos en la inversión. Pues realmente, yo creo que tú mismo has puesto el ejemplo de el padre o la madre cuando nos da un consejo sobre la misma cosa desde una perspectiva diferente. Entonces yo creo que las mujeres aportamos una visión diferente para una misma situación. No sé si es la palabra sentido común, que no es sentido común, que no se malentienda, ¿no? Porque los hombres también evidentemente lo tenemos, pero que los hombres a veces somos mucho más irracionales, mucho más emocionales, ¿no? Bueno, como decía Ana, totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que tiene que ver también con muchísimos factores, no solamente culturales. Se han hecho muchísimos estudios. Podríamos remontarnos incluso, yo creo, que a épocas de la prehistoria, donde me parece que tenían cada una de las partes pues un rol diferente, y en función de eso también se ha ido evolucionando y las características son diferentes. Y es verdad que se han hecho muchísimos estudios en los que uno de los culpables es la famosa testosterona de los hombres, que esto les influye muchísimo a la hora de tomar decisiones. Se ha demostrado que son más impulsivos, y que la mujer aporta otros valores que no tienen ni por qué ser mejores o peores. Yo creo que se complementan, pero son mucho más reflexivas a la hora de tomar posiciones. Suelen ser también más pacientes a lo largo del tiempo. También hay menos competitividad, yo creo, en carteras de mujeres. No hay que demostrar a lo mejor que estamos en número uno en el ranking, sino que apostamos a lo mejor por algunos tipos de resultados más a medio plazo. Es decir, que hay estudios científicos, no has dicho ninguna cosa disparatada. Pues eso es lo que yo pensaba y no sabía cómo decirlo, lo has clavado, Victoria. Mañana vuelve la testosterona, también tengo que decirlo también a esta tertulia de mercados. Serán dos gestores y supongo que nos van a dar también buenos consejos y buenas recomendaciones. Vamos con la jornada, Victoria. Vaya fiesta hoy. Bueno, sí, por fin, ¿no? Ya tocaba que viéramos una subida contundente. Yo, gracias a Dios, he estado de vacaciones estos últimos días, pero miraba el cierre todos los días y decía, madre mía, estábamos hablando hace muy poquito de los 10.500 y los íbamos a superar, no, si los consolidábamos, y hemos estado pues muchísimo más cerca de los 10.000 que de los 10.500. Y hoy, efectivamente, pues vemos cómo escapamos a esos mínimos, y podría haber varios factores que lo explican. Uno de los que lo están explicando de forma reiterada en los últimos tiempos, el comportamiento selectivo, es ese euro. Hace un año estábamos todavía mirando el petróleo, y ahora lo que estamos haciendo es mirar también qué es lo que hace la moneda única, y parece que aquí encontramos explicación a muchos factores. Esto es uno de ellos, y también, bueno, pues esa tregua que encontramos en Asia es otro de los motivos por los que hoy, como decías, bueno, pues hay esa pequeña fiesta. Bueno, yo la verdad que por aportar también desde el punto de vista, estoy completamente de acuerdo que estamos teniendo una subida muy positiva, y que tenemos que ver si se mantiene en el tiempo, porque tenemos frentes delante bastante importantes. Yo creo que el tema del euro, sobre todo, está afectando mucho a aquellas empresas españolas que tienen muchas exportaciones, y lo veremos en la cuenta de resultados. Hay quien dice que el mercado está barato a pesar del euro. Bueno, sí que es verdad. Supongo que desde... porque tendrá muchas ganas de que les demos órdenes de compra, ¿no? Pero
Bueno, los datos realmente desde mayo, el Eurostoxx ha caído un 8% desde mayo o junio de este año, mientras que Standard & Poor's ha subido un 3%. Realmente en enero estaban todas las casas de análisis y de banca privada muy positivas con Europa, y de hecho la primera parte del año Europa lo hizo mucho mejor y muy por encima de Estados Unidos. Sin embargo, desde mayo el comportamiento ha sido bastante diferente. Bueno, en cuanto a que el mercado esté barato o no, tendríamos que ver un poco también los distintos índices, ¿no? Sí que nos encontramos, por ejemplo, un IBEX 35 que está cotizando un PER por debajo de los 16, mientras que a lo mejor el DAX, el CAC, el FTSE sobre todo, están en niveles bastante superiores. En el caso de nuestro mercado es verdad que hemos visto también muchísimo vaivén, hay días en los que hemos visto subidas muy vertiginosas, también hemos visto como últimamente hemos estado muchísimo más castigados. Tendríamos también, para decir si el mercado está barato o caro, siempre decimos lo mismo, hay que analizar las compañías. Hay algunas compañías que en estos momentos están cotizando por encima de sus precios objetivos, sería el caso tal vez de Abertis, Amadeus, Endesa, pero en otros casos están muy lejos de sus precios objetivos. Ha habido valores muy castigados como Técnicas Reunidas, el caso de Siemens Gamesa, cada uno por sus motivos, pero tal vez en algunos casos el castigo haya sido excesivo. Hablamos también de ACS, ArcelorMittal, Meliá, tiene unos potenciales alcistas bastante interesantes, y en este sentido, bueno, pues por alguna de estas compañías sí que podríamos apostar alegando ese castigo excesivo y pensando que pueden tener todavía un potencial alcista. Oye, ahora que está sacando Victoria el tema de los precios objetivos, ¿nos podemos fiar de esos precios objetivos? ¿Cómo se elaboran, no solo de los precios objetivos, también de las recomendaciones de uno de otro broker, de las firmas de inversión? Porque sigue habiendo también muchos inversores que creen que siempre hay un interés creado, ¿no?, por parte de esos bancos de inversión que recomiendan determinado valor o por determinado broker que te dice que hay que comprar o vender, por ejemplo, acciones de Telefónica para cobrarte no una vez, sino 2 veces la misma comisión. No sé si quiere contestar Ana, luego yo si no te doy mi opinión, pero si quiere contestar Ana. Bueno, yo creo que las casas de análisis y los brokers hay de todo, hay desde los más independientes y los que no son tan independientes. Ciertamente yo creo que el tema de los precios objetivos también es un indicativo de hacia dónde se puede ir el precio en el momento en el que está la compañía y en el momentum de mercado. Dicho esto, cuando el mercado es muy alcista, finalmente los analistas retoman nuevamente los precios y vuelven a fijar un nuevo precio objetivo más arriba o más abajo si la tendencia es bajista. Yo personalmente, cuando nosotros recomendamos inversiones a nuestros clientes, pues nosotros no gestionamos, realmente no me fijo un precio objetivo con un horizonte de corto plazo. Realmente yo lo que invierto es en una empresa que tenga unos buenos resultados, que tenga poca deuda y sobre todo que tenga un negocio sostenible en el tiempo. Caro o barato, pues en este momento que vemos compañías como Amazon, como Apple, como Google, como Facebook, que son empresones que quizá hace 20 años estas empresas estaban lideradas por el sector petrolero y bancario, y ahora sin embargo vemos que el sector tecnología es un sector que objetivamente es caro, sin embargo sigue habiendo valor porque el futuro está ahí. Entonces a veces caro o barato depende de cómo lo contextualicemos, y los analistas pues yo creo que te tienen que servir de guía, pero no tiene que ser para mí el factor fundamental a la hora de tomar una decisión de inversión o de desinversión. Bueno, yo bastante de acuerdo con todo lo que ha comentado Ana. Lo primero que tendríamos que hacer para fiarnos de un broker, una agencia de bolsa, es qué broker es, ¿no? Qué recomendaciones está emitiendo, en qué contexto lo está haciendo. Por poner un ejemplo muy claro, si un banco, por ejemplo, está encargado de colocar una OPV y tiene analistas, bueno, es verdad que debería ser totalmente independiente, pero es difícil que vaya a decir que nadie acude a esta OPV porque ahí hay muchos intereses en medio. Pero incluso si no hubiera estos intereses, estos conflictos éticos, pensemos en las valoraciones que hacen distintas entidades, y muchas veces es distinto. ¿Por qué? Claro. Porque hay un componente subjetivo, y ahí bueno, pues al final lo importante sería saber qué casa de análisis es la que está más acertada siempre. Y luego hay otro aspecto, es una frase de André Costolani que a mí me gusta mucho, y es que lo que en la bolsa saben todos no me interesa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al final si todos tenemos acceso a las mismas recomendaciones de las casas de análisis, en el momento en que
vemos a lo mejor pues que una casa está diciendo que es un chollo comprar una compañía porque le ha puesto un precio objetivo, tiene muchísimo recorrido y es estupendo comprarlo, es de sentido común pensar que todos vamos a ir a comprar ese tipo de compañías y al final lo que hacemos es pues muchas veces destruir ese potencial alcista antes de tiempo. Muchas veces a lo mejor nos va mejor buscando esas compañías que no están tan seguidas por las grandes casas de análisis, porque a lo mejor ahí sí que podemos encontrar ese diferencial o diferenciarnos del resto que está buscando otro tipo de análisis. Bueno, es que es eso, a veces nos encontramos con recomendaciones que van precisamente en los dos sentidos, ¿no? Esta semana ha ocurrido con alguna compañía que un banco de inversión americano daba recomendación de compra, otra de venta. A veces que nos quedamos, es verdad que yo además tengo que hacer, o sea, peco también de preguntar mucho a los expertos que recomiendan, ¿no? Y a lo mejor a mí me dicen, pues Amadeus, Indra y yo qué sé, y Doji. Y no voy yo más allá, ¿no? Y debería ir, bueno, Doji sí para compra, pero a qué precio hay que comprar y también dependiendo un poco de cómo vaya, del entorno, ¿no? En el que se vaya desarrollando esa compañía, que a veces nos quedamos solo en no comprar o vender, bueno. Hombre, los analistas yo creo que hacen un buen trabajo de análisis, pero la decisión cuando la toma un inversor tiene que saber por qué y para qué está haciendo esa inversión. Recientemente yo también he visto la recomendación en concreto de Tesla de venta a niveles de $160 y Tesla está por encima de $325. Pues, ¿cómo puede haber analistas recomendando comprar y otros recomendando vender con unos precios tan absolutamente dispares? Entonces, yo para mí, que no, insisto, que nosotros no somos analistas y gestores, siempre recomiendo que el oyente, que el inversor, cuando escuche a los brokers, a los analistas, dar sus opiniones, que tengan en cuenta que estos son opiniones basadas en unos datos concretos, en un momento concreto y en un entorno concreto. A partir de ahí, eso lo tienen que llevar a su propia economía y a su propia capacidad de entender en qué negocio están invirtiendo. Tú te encargas, por ejemplo, de preparar a esos analistas y a esos gestores para que aprendan un poco también. Me imagino que hay muchas ramas, ¿no?, en la inversión, pero tú, por ejemplo, estás como muy centrada en lo que es la psicología, ¿no?, en las emociones. Sí, realmente yo me formé como coach ejecutivo, aparte que he estado más de 20 años en banca privada y además en banca privada internacional, en casas como JP Morgan, Credit Suisse, Merrill Lynch o BNP Paribas, y he visto muchos clientes, muchos gestores y analistas. Entonces sí que es verdad que el factor psicológico y de hecho la Comisión Nacional de Mercado de Valores acaba de publicar una guía muy interesante llamada La importancia de los factores psicológicos en la toma de decisiones de inversión, que para mí recomiendo que se la lean los inversores y los analistas y los brokers, o sea, todos los ejecutivos de mercado, porque realmente las personas que toman decisiones son personas, al margen de lo que sería la gestión cuantitativa y de algoritmos, pero cuando detrás de cualquier decisión hay una persona, esa persona tiene un funcionamiento. Hablábamos de la testosterona. El nivel de testosterona que tiene un hombre a los 20 años no es la misma testosterona que tiene un hombre a los 60, con lo cual si en una mesa de tesorería encontramos todo hombres pero de diferentes edades, también tienen diferentes índices de testosterona. Sin embargo, la mujer pasa al contrario, ¿no? Los estrógenos también varían dependiendo de la edad. Entonces no es que nosotras seamos más conservadoras, sino que cuando tomamos riesgos los tomamos con un nivel de prudencia y, como decía Victoria, de medio-largo plazo. Eso significa que los estudios científicos que hablábamos al principio lo que han confirmado es que a largo plazo la gestión llevada por mujeres ofrece mejores resultados y la clave no es que sean mejores resultados, es que son menos volátiles y son mejores resultados porque al no hacer tanto trading hay menos costes. Entonces el resultado no es solamente el acierto en las compañías, sino también la eficiencia de las decisiones tomadas a la hora de comprar y vender. Ahora que has tocado el tema del largo plazo, que no todo el mundo se crea que también invertir a largo plazo es garantía de éxito, y mucho menos. Hay que preguntar a los japoneses qué opinan de esto, ¿no? Victoria. Sí, bueno, sí que es verdad que cuanto más largo está el horizonte temporal, menos posibilidades hay de perder. Siempre se han hecho muchos estudios estadísticos de qué es lo que ocurriría si invirtiéramos durante un año, cogiendo cualquier periodo de un año y vendiendo durante 5 años, durante 10 años. Y es verdad que en un periodo de tiempo largo se demuestra que las posibilidades de perder dinero se van disminuyendo hasta al final ser casi inexistentes. Pero aquí tal vez una de las claves cuando se habla de esto es, oye, ¿pero qué es el largo plazo? Porque el
horizonte temporal que tenemos nosotros, pues posiblemente no coincida, ¿no? Cuando a lo mejor le preguntas a un inversor que acaba de empezar largo plazo, ¿qué considera el largo plazo? Pues lo mismo te dice que es un año y medio, y eso no es verdad. Estaríamos hablando de plazos muchísimo más largos. Y había que preguntarle al inversor, oye, pero tú eres capaz de estarte a lo mejor 15 años sin vender una cartera para efectivamente tener esa posibilidad de no perder. Y luego también cuidado con este tipo de estadísticas que muchas veces, como todas las estadísticas, pueden llegar a ser algo perversas. Cuando hablamos de esta inversión a largo plazo en la que es muy difícil perder, siempre estamos hablando de los índices, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en los índices al final va habiendo cambios y al final quedan los mejores, se va expulsando a aquellos que no cumplen con los criterios, y no es lo mismo que decir, bueno, una compañía en concreto, si estoy 15 años siempre voy a ganar, pues no, porque nos podemos empezar a pensar en casos bastante conocidos en los que ni una vida nos hubiéramos quedado y hubiéramos recuperado el dinero. Voy a acabar por el principio. Victoria, 10.300 puntos IBEX 35. ¿Tiene buena pinta este rebote? Vamos a ver si se consolida, porque como bien estaba comentando antes Ana, tenemos por delante bastantes frentes, y en concreto en nuestro mercado sabemos que tenemos uno muy complicado, que es ese 1 de octubre, ver qué es lo que va a pasar y hasta dónde podrían llegar ese... ¿Tú crees que ha afectado ya al mercado o no? Porque yo me encuentro con opiniones muy diversas, los que dicen que evidentemente que esto está pasando de puntillas, y otros que dicen que bueno, que el miedo no es lo mismo que la preocupación, que los inversores extranjeros no son ajenos, y por mucho que la gente diga que la prima de riesgo no ha subido, hombre, pues desde agosto ha subido un 20%. No, efectivamente, algo ha subido. Es verdad que podría haber afectado de una manera mucho más brusca, que es lo que el mercado hubiera esperado, pero es curioso ver cuál es el sentimiento del mercado. Porque por un lado, un poco el sentimiento es de no va a pasar nada. Esto es, un pulso, pero no se va a ganar, no va a pasar nada. Pero luego, por otro lado, sí que empezamos a ver muchísimas casas de análisis que están, por ejemplo, pues en el caso de JP Morgan, que está recomendando que se infraponderen los bonos públicos españoles, está diciendo, mira, mejor métete de momento en Portugal, en Alemania, hasta que esto pase. Es decir, que no pasa nada, pero sí que está pasando. Y también Merrill Lynch, por ejemplo, considera que podrían empezar a quedar afectados algunos sectores importantes, y desde luego, como continúe, es un deterioro para la imagen de España, sobre todo para los inversores extranjeros que dicen, bueno, pues a lo mejor me puedo ir a otro destino más seguro y no estar con esta incertidumbre que está ahí continuamente. Bueno, vamos a tener ese interrogante, me temo que durante mucho tiempo, sobre la mesa. Victoria Torre, directora de análisis de Selbank, y Ana Fernández Sánchez de la Morena, socio director de ACS Finance. Muchísimas gracias a los dos y hasta otra. Gracias. Un placer, gracias. Hasta luego.